Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra de Dios: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias por cada amigo y amiga, hermano y hermana que está en sintonía con esta programación. Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa y estamos estudiando a Moisés. Hoy, si quisiera poner un título a la presentación, póngale este título: La fórmula divina. Cuando iniciamos el estudio, decíamos, según Jeremías capítulo 6, versículo 16, que el Señor nos recomienda que debemos pararnos y mirar por las sendas antiguas y preguntar cuál es el buen camino y que debemos seguirlo y hallaremos descanso para nuestras almas. En otras palabras, la clave del éxito en la vida familiar está en Dios, está en su palabra. Y hacemos bien, por la recomendación del Señor, de ir a las sendas antiguas para conocer, comprender y entender la manera como Dios lo hace. Comenzamos desde Adán y hasta Noé. Continuamos desde Noé hasta Juan el Bautista y seguiremos desde Juan el Bautista hasta la segunda venida. Estamos dentro de las sendas antiguas desde Noé hasta Juan el Bautista. Y hoy continuamos con el estudio acerca de la persona de Moisés. Dios se reveló a Moisés, Dios le habló a Moisés. Y hoy vamos a ver cómo Dios viene a tener una entrevista con Moisés en Éxodo capítulo número 3. En Éxodo capítulo 3, si usted lee los versículos 1 hasta el 6, descubre una fórmula divina que el Señor utiliza también con Jacob y en otros lugares de la Biblia. Hay por lo menos ciertos perfiles que Dios muestra y que luego los buscaremos en la persona de Cristo Jesús. La fórmula divina. ¿Cuáles son estos perfiles? Hay 7 perfiles, incluyendo nombres de Dios, que necesitamos ver, conocer, comprender y entender. Número 1, ángel de Jehová. Número 2, Jehová. Número 3, Dios. Número 4, yo soy. Número 5, quita el calzado de tus pies. Número 6, perdona pecados. Y número 7, acercamiento físico. Tenga en cuenta esos 7 acápites porque lo vamos a ver en la fórmula divina, la manera como Dios se manifiesta y se revela. Cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando tenemos una comprensión clara y acabada en el Santo Libro y descubrimos los principios de Dios, nos damos cuenta que el mayor interés que tiene Dios es darse a conocer. ¿Por qué? En la medida que usted conoce a Dios, en la medida que usted comprende a Dios, en la medida que usted entiende a Dios, todo comienza a cambiar. Usted recibe una nueva cosmovisión de la vida, un nuevo enfoque. Usted es cambiado y transformado por el poder del Espíritu Santo. El éxito de una persona, el éxito de una familia, el éxito de una institución, el éxito de un país, el éxito de todo lo que existe en la tierra, depende de la correcta relación con Dios. El Señor Jesús dijo en San Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer.
En el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice el apóstol Pablo, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. La clave es Dios, la clave está en Dios. Pablo decía en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Comencemos leyendo esta conversación, este diálogo y esta introducción que hace Dios cuando viene para hablar con Moisés en el monte Horeb, en el monte de Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 2 hasta el versículo número 6. Ponga cuidado, aquí hay detalles sobresalientes. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y sigue diciendo, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Sigue diciendo la Biblia. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Llama la atención lo que Dios dice acerca de sí mismo. Comienza hablando de que el ángel se le aparece a Moisés, el ángel de Jehová. Y acto seguido se menciona la palabra Jehová. Y más adelante la palabra Dios. Y acto seguido, quita tu calzado de tus pies. Y más adelante, yo soy el Dios de tu padre. Ángel de Jehová, Jehová. Sigue diciendo, Dios. Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde está tierra santa es. Yo soy. Veremos que esta fórmula divina que emplea Dios se repite en otros lugares y se añaden algunos elementos. Y nos interesan exactamente 7 elementos que aparecen con esta fórmula divina, con esta manera de Dios de darse a conocer, con esta manera, forma, uso que hace Dios cuando se encuentra con estos personajes que estudiaremos. Por ejemplo, cuando Dios habla con Jacob, mire usted que viene el mismo elemento, la misma fórmula. Génesis capítulo 31, versículo número 3 y versículos 11 al 13. Mire qué interesante. Génesis capítulo 31, versículo 3. Recuerde, estamos tratando con la fórmula divina, la manera, los nombres, los perfiles que Dios emplea para dirigirse a sus hijos. Ya vimos con Moisés. Veamos ahora cómo lo hace Dios cuando habla con Jacob. Dice Génesis 31, versículo número 3, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Aquí aparece el nombre Jehová. Versículo 11, y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob, y yo dije, heme aquí. Ahora aparece el nombre el ángel de Jehová. Aquí aparece el ángel de Dios. Versículo número 13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto.
levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Ahora aparece el nombre Dios, Jehová, ángel de Dios, ángel de Jehová, y la palabra Dios. Mire usted ahora el versículo 24, donde dice la Biblia, y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y si usted sigue mirando, y entonces va al versículo 29, aparece la frase, el Dios de tu padre. ¿Qué estamos tratando de resaltar? Cuando Dios habla nada más y nada menos que con Moisés, se presenta como el ángel de Jehová, como Jehová Dios, como el yo soy. Ahora Dios está hablando con Jacob y se presenta como Dios, como el ángel de Dios o el ángel de Jehová, y se presenta también con el título Dios. Esta fórmula divina nos enseña, nos instruye, nos deja bien en claro la manera hermosa como Dios tiene para comunicarse con sus hijos. Veremos al final del estudio, en la segunda parte, cómo el Señor Jesús cumple y cubre con su vida, su persona y su obra cada uno de estos perfiles que nosotros estamos tratando de resaltar. Cuando usted sigue leyendo en la palabra de Dios, encuentra nada más y nada menos que en el libro de Zacarías, en el capítulo 3, los versículos 1 al 4, mire qué interesante se sigue repitiendo esta fórmula. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios, Zacarías capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y ahora dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Un ángel perdonando pecados, un ángel quitando pecados, el ángel de Jehová. Recuerde, hablamos de 7 perfiles, características, títulos. 1, el ángel de Jehová. 2, Jehová. 3, Dios. 4, yo soy. 5, quita tu calzado de tus pies. 6, perdona pecados. Y número 7, acercamiento físico. Notaremos en la experiencia de Jacob cómo tuvo un encuentro tan íntimo, un encuentro tan cercano con el Señor, que pasó la noche luchando con el Señor, pasó la noche haciendo fuerza con el Señor. Y llama la atención también cómo esos perfiles resaltan o llaman la atención. Por ejemplo, en Génesis capítulo 32, versículo 24 al 30, mire cómo se relata este incidente. Génesis capítulo 32, versículo 24 al 30. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo y recuerde que toda predicación debe ser, número 1, bíblica, número 2, cristocéntrica y número 3, contemporánea. Todo el estudio de la Biblia debe darnos a conocer a la persona del Señor Jesús, como veremos al final del estudio, Dios mediante. Génesis capítulo 32, versículo 24 al 30. Mire usted el incidente de Dios con Jacob. Acercamiento íntimo, un acercamiento físico. Génesis capítulo 32, versículo 24 hasta el versículo número 30. Dice la Biblia, así se quedó Jacob solo
y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Quién estaba luchando con Jacob? La lucha se extendió durante toda la noche y a la mañana llama la atención cuando el Señor le dijo, déjame, versículo número 26, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Quién era este varón? El mismo Jacob pone nombre al lugar donde este incidente se da. Y llama la atención entonces, dice el versículo siguiente, Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Acercamiento físico, toda la noche luchando. Jacob, recuerde, estaba lleno de miedo porque venía su hermano Esaú con 400 hombres y él tenía miedo que viniera a arrasar con todo y matarlo a todo. Por eso esa noche se apartó con sus hijos y con sus esposas para estar fuera del campamento. Cuando seguimos leyendo la Biblia, encontramos a Josué con una experiencia maravillosa con este ser interesante que hemos visto con Moisés, que hemos visto en la experiencia de Zacarías, con relación a Josué, que hemos visto con Jacob. Ahora, mire lo que acontece con Josué en el capítulo 5. Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Y recuerde que al final veremos estos perfiles o características en la persona del Señor Jesús. Josué capítulo 5, versículo 13 al versículo 15. ¿Qué dice el versículo 13? Mire qué belleza. Dice el verso 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, sigue diciendo, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Aceptó este personaje adoración. Le dijo y le reclamó a Josué que se quitara el calzado porque ese lugar era tierra santa. Recuerde lo que le dijo el personaje que habló con Moisés en el monte Horeb. Estamos viendo a la misma persona, pero ahora preparado para la batalla. Ya veremos en el Nuevo Testamento al Señor Jesús como el arcángel Miguel. Vemos en Josué capítulo 5, versículo 13 al 15, perfiles similares al personaje que habló con Moisés, que habló con Jacob y que se presentó en el libro de Zacarías. Ángel de Jehová, Jehová, Dios, etc. Y algunos detalles interesantes como le reclama a Josué que se quite el calzado porque la tierra donde está pisando, tierra santa es. Josué lo adora y este personaje, este ángel de Dios, acepta la adoración. Ningún ángel en la Biblia acepta que se le adore. Recuerda el incidente de Juan en el libro de Apocalipsis. Pero este ángel de Jehová no es un mero ángel,
es nada más y nada menos que el príncipe de los ejércitos del cielo. Es el arcángel Miguel, es el Señor Jesús, como veremos en un momento. Tomando en cuenta esto, descubrimos que en el Antiguo Testamento la fórmula divina nos muestra a Dios con estos perfiles. Número 1, el ángel de Jehová. Número 2, Jehová. Número 3, Dios. Número 4, yo soy. 5, quita tu calzado de tus pies. 6, perdona pecados. Y número 7, acercamiento físico. Esos 7 perfiles, tomémoslos en cuenta y apliquémoslo al Señor Jesús. Y haremos un descubrimiento sumamente interesante con relación a la persona de Jesús. Vayamos punto por punto y seremos específicos porque no tenemos todo el tiempo del mundo. Número 1, ángel de Jehová. El Señor Jesús dice en San Lucas, capítulo 10, versículo 18, una frase interesante cuando habla con sus discípulos y los envía a predicar y vienen contentos y felices y dicen, hasta los demonios se nos sujetan. Y entonces el Señor hace una declaración en el versículo 18 que muestra y demuestra su preexistencia, que existe desde antes de nacer. Dice San Lucas, capítulo 10, el versículo número 18. Lucas 10, versículo 18. Dice el Señor Jesús, una frase breve y al punto. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cómo Jesús vio a Satanás caer del cielo como un rayo? Porque Cristo es preexistente, existe desde siempre. En el libro de Judas, en el versículo número 9, se presenta una frase muy interesante en relación a la lucha contra el enemigo, contra Satanás. Y aparece un nombre muy interesante y curioso, el arcángel Miguel. Judas, versículo 9. ¿Qué dice Judas, versículo número 9? Dice el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Recuerden el caso de Zacarías, capítulo 3, cómo el ángel de Jehová enfrenta a Satanás que acusa a Josué. Ahora en Judas aparece otra vez otro enfrentamiento. Moisés muere, como decíamos en el tema anterior, y el arcángel Miguel viene para resucitarlo. Satanás lo enfrenta y el ángel lo reprende y resucita a Moisés, que más tarde lo encontramos en el monte de la transfiguración junto con Elías cuando Cristo se transfigura. Y estaban presentes el Padre Celestial que viene en una nube que les hace sombra, y estaban presentes Pedro, Santiago y Juan. Pedro luego habla de ese incidente en la primera de sus cartas. Número 1, Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, Juan relata, cuenta, nos refiere la revelación de Jesucristo. La revelación significa el libro de Apocalipsis, y nos cuenta lo que pasó en el cielo de Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. Todos sabemos que este Miguel es Cristo Jesús. Miguel, Micael, ¿quién es como Dios? ¿Quién es semejante a Dios? Cuando tenga tiempo, lea Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo semejante a Dios o igual a Dios, no tuvo esto como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y allí vemos nada más y nada menos el único que es semejante a Dios, igual a Dios, porque es un ser divino que se hace hombre.
Jesucristo, hombre. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 en adelante. Versículo 7 al 9. Dice el verso número 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este arcángel Miguel, este ángel de Jehová, es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Número 1, ángel de Jehová. Jesús es el ángel de Jehová. En Apocalipsis capítulo número 19, encontramos otra vez a este personaje dando otros detalles acerca del valor y significado de su nombre. Apocalipsis capítulo 19. Mire usted lo que dice la Biblia en los versículos 11 en adelante, hablando del Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante. Mire qué belleza. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia se explica a sí misma. La Biblia no necesita que usted se invente las cosas. Dice el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Si lee el capítulo 1, descubre cómo son los ojos de Jesús. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y añade, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Recuerde que Juan, que escribió el Apocalipsis, también escribió el Evangelio según San Juan, pero también escribió Primera, Segunda y Tercera de Juan. Escribió 5 libros. Ahora está diciendo que este personaje que va en el caballo blanco se llama el Verbo de Dios. Cuando usted lee San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice Juan que es el creador de todas las cosas. Y en el versículo número 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nos está diciendo que el comandante de los ejércitos del cielo, el Verbo de Dios, es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Pero mire que sigue diciendo también. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del fulgor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y añade, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. De manera que Cristo cumple exactamente con las características, con los perfiles de ese título en el Antiguo Testamento, ángel de Jehová. ¿Quién es este ángel de Jehová que recibe adoración? Cristo Jesús. ¿Quién es este ángel de Jehová que perdona pecados? Cristo Jesús. ¿Quién es este ángel de Jehová que aparece con la autoridad de Dios? Cristo Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Número 2, el título Jehová. Miren en el Antiguo Testamento, en Zacarías, capítulo 12, versículo 10, lo que anunció el profeta con relación a Jehová. Zacarías capítulo 12, versículo 10, recuerde, estamos haciendo una síntesis bien apretada de todos estos perfiles que lindo, maravilloso sería estudiar de una manera más extensa.
pero gracias a Dios que tenemos el santo privilegio de estudiarlo por lo menos. Zacarías capítulo 12, versículo número 10. Mire lo que dice Zacarías capítulo 12, versículo 10 con relación a Jehová. Zacarías capítulo 12, versículo número 10. Dice el verso 10, Zacarías 12, versículo 10. Mire qué interesante, dice, y derramaré sobre la casa de David, Zacarías capítulo 12, versículo 10, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, dice, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién está hablando? Dice en el versículo número 8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren en contra de Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿Quién está diciendo que lo mirarán a él? Al que traspasaron, lo está diciendo Jehová. Cuando usted llega al Nuevo Testamento, descubre que ese Jehová aparece nada más y nada menos que en la persona del Señor Jesús. El Señor Jesús, usando ese título de Jehová, fiel cumplimiento de lo que anuncia el libro de Zacarías. San Juan capítulo número 19. San Juan capítulo 19, versículos 32 en adelante. Mire usted qué belleza con relación al Señor Jesús. San Juan capítulo 19, versículo 32 hasta el versículo 37. Mire qué hermosa descripción acerca de la crucifixión del Señor Jesús. San Juan capítulo 19, versículo 32. Dice el verso 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Ponga cuidado ahora. Sigue diciendo la Biblia, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. ¿Quién estaba allí? Juan. ¿Quién está relatando? Juan. ¿Quién lo escribió en su evangelio? San Juan. Y dice ahora el versículo 30, versículo 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Y añade ahora, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Quién lo dijo en el Antiguo Testamento? Jehová. ¿En quién se cumple en el Nuevo Testamento? En Jesús. ¿Quién es Jesús? Ese Jehová del Antiguo Testamento. Otra prueba o evidencia que nos muestran al Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Mire lo que dice en el libro de Apocalipsis con relación a Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 7. La Biblia es un manantial, la Biblia es maravillosa. La Biblia es la palabra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice el verso 7, Apocalipsis capítulo 1, versículo número 7.
Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Aquí estamos. Dice el verso 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y los que le traspasaron. Número 1, el ángel de Jehová. Número 2, Jehová. Número 3, el Señor Jesús es declaradamente un ser divino. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 9, versículo 5, sin cortapisas, sin dar muchas vueltas, dice exactamente quién es el Señor Jesús. Romanos capítulo 9, versículo 5, dice el verso 5, Romanos capítulo 9, mire qué belleza. Dice el apóstol Pablo, Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo deja bien en claro que Cristo es un ser divino que se hace hombre, y le dice que es Dios sobre todas las cosas. Hay otro pasaje interesante que sabemos de memoria. San Juan, el autor del Apocalipsis, dice en su evangelio: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Refiriéndose a quién? Refiriéndose a Jesús. ¿Es Jesús un ser divino? Sí. Y ahora viene algo hermoso y maravilloso, y es que cuando Dios habló con Moisés, le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Me gusta la frase yo soy. Veamos rápidamente la belleza y el significado de esta frase yo soy en la persona del Señor Jesús. Cuando venimos al Nuevo Testamento, descubrimos que categóricamente el Señor Jesús dijo lo siguiente. San Juan capítulo 6, versículo 19 y versículo 20. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. No es lo que opina el predicador, es lo que dice la Biblia. No es lo que piensa el predicador, es lo que dice Dios. San Juan capítulo número 6, versículo 19 y versículo número 20. Dice la palabra de Dios, versículo 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Llama la atención como el Señor Jesús sigue utilizando esa frase de yo soy. Capítulo 8, versículo 24. San Juan capítulo 8, versículo 24, dice el verso 24. Juan 8, versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y ahora mire qué declaración poderosa hace el Señor Jesús en el versículo 28. Dice San Juan 8, versículo 28, les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y una declaración poderosa o superpoderosa hace el Señor Jesús en el versículo 58. Mire qué interesante. Capítulo 8, versículo 58. San Juan, capítulo 8, 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahora lo más hermoso es tomar en cuenta los detalles de esta frase yo soy en los labios del Señor Jesús. Pongamos un poco de miel en su boca y cuando usted la saboree, terminemos para que se le haga necesario volver a la presentación siguiente.
Los 7 perfiles que estamos estudiando no se pueden tocar solamente en una presentación. Estamos justamente hablando de Jesús como el yo soy. Jesús como el yo soy. Debemos ver esos perfiles cuando Él dice, yo soy el pan de vida. Cuando dice, yo soy la luz del mundo. Cuando nos dice, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Necesitamos tomar en cuenta esos pasajes y continuar con estos perfiles de Dios que se muestran en la persona de Jesús, porque esto fortalece la fe nuestra, porque esto le da sentido a nuestra vida, porque al conocer al Señor Jesús, entonces crece nuestra confianza en Dios. Como dice el apóstol Pablo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Preparémonos para aterrizar y dejémoslo hasta aquí para que en la próxima entrega completemos esos 7 perfiles de Dios que se ven en la persona de Jesús, mostrando que Cristo es Dios con nosotros, Emmanuel. Tenemos nada que temer si estamos en Cristo Jesús. Como dijo Gabriel en Lucas 1:37, porque para Dios nada es imposible. Necesitamos permitir que Jesús more en nuestra casa. Necesitamos permitir que el Señor Jesús more en nosotros. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Aterricemos. Siendo que el Señor Jesús hace esa declaración tan poderosa y categórica, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Necesitamos, amigo, amiga, hermano, hermana, pedir a Dios para que el Santo Espíritu nos habilite, nos capacite, nos prepare para creerle a Dios como hiciera Abraham. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a la persona de Dios porque se relacionó con Dios. Necesitamos conocer a Jesús. Jesús dijo, y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Lo levantaron en la cruz, murió en la cruz, pagó el precio del pecado y aquella mañana de ese domingo se levantó de la tumba. Por eso el Evangelio consiste, según las Escrituras, en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Ya fue levantado, ya pagó el precio del pecado. Ahora necesitamos aceptarle, recibirle en nuestra vida para que levantándole en nuestra vida, nuestro testimonio anuncie a otros que en Cristo hay salvación y vida eterna. La pregunta es, amigo, amiga, ¿acepta a Jesús como tu único y suficiente Salvador? ¿Decides tomar tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente? ¿Decides tomar tiempo para conocer más del Señor Jesús? La mayor y más urgente necesidad de este tiempo es conocer a Jesús. Hay demasiados cristianos religiosos y lamentablemente hay pocos cristianos que conozcan a Jesús. Cristianismo significa conocer y amar a Jesús. Hay mucha gente, miembros de las iglesias, son personas religiosas, pero ¿conocen a Jesús? ¿Han tenido una experiencia con Jesús? ¿Se ha manifestado Jesús en sus vidas? ¿Han vivido la experiencia de la regeneración, del arrepentimiento, del nuevo nacimiento? ¿Están viviendo la transformación, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18? ¿Están siendo transformados de gloria en gloria como a su imagen? ¿Estamos teniendo esa experiencia? Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿quiere usted tener esa experiencia en Cristo Jesús? Durante estos días, estudiando a Jesús en mi casa, permitamos al Espíritu Santo que haga el cambio en nuestra vida, para bendición de papá, para bendición de mamá y bendición de los hijos. Nuestro hogar necesita conocer a Jesús. Y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Hay problemas en los hogares, necesitamos a Jesús. Hay problemas con los hijos, necesitamos a Jesús. Encaminémonos a la persona de Jesús. Y como pasó con los leprosos, como pasó con los enfermos, como pasó hasta con los muertos, cuando se encuentran con Jesús, hasta la muerte sale corriendo. Acepta hoy recibir a Jesús en tu vida.
¿Aceptas recibir a Jesús en tu casa? ¿Acepta entregar tu vida y todo tu ser al Señor Cristo Jesús? Si tú dices que sí, levanta la mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias por el santo privilegio de estudiar su palabra. Gracias por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Gracias por su palabra bendita que nos enseña, que nos instruye a conocer a Jesús. Padre amado, gracias por el santo privilegio de estar en su presencia. Y ahora, Señor, entregamos nuestras vidas en su mano santa. Papá, mamá, los hijos, las hijas. Aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Le rogamos que el Santo Espíritu venga a nuestra vida con su espada bendita y quite de nuestra vida todo lo que le ofende, Señor. Conviértanos en luz en la oscuridad de este mundo. Haga de nosotros instrumentos de bendición y de salvación. Manifiéstese en nuestra vida, Señor, que al conocernos puedan ver la imagen preciosa de Jesús. Que cada día seamos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.